Bienvenidos a El Secreto de Dios, donde exploramos las historias milagrosas de la Biblia, recordándote que la ayuda divina está siempre presente. Prepárate para ser inspirado y fortalecido en tu fe mientras descubrimos juntos el poder transformador de Dios. Suscríbete ahora y sé testigo de cómo los milagros pueden cambiar tu vida. Jesús era una persona de oración frecuente, persistente y prevaleciente. La oración era una parte indispensable de todo lo que él era. Fue la fuente de su vida espiritual, su crecimiento espiritual, su poder espiritual. En Mateo 26, 41, instó a sus discípulos a velar y orar para no ceder a la tentación. Hubo al menos dos momentos cruciales en la vida de Jesús en los que su oración se destacó por encima de todos los demás. Uno fue el huerto de Getsemaní, cuando Jesús enfrentó la realidad de la cruz. Aunque sus discípulos habían ido con él, Jesús los dejó descansar mientras se adentraba en el huerto y oraba tan intensamente que sudó importantes gotas de sangre. Véase Mateo 26, 36-44 y Lucas 10 y 44. La segunda oración de importancia monumental se produjo durante aquellas horas oscuras y terribles que pasó en la cruz. Aunque estaba pasando por la intensa agonía de la crucifixión, el corazón de Jesús se compadeció de sus verdugos, y en su nombre, oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 11 y 34, no hay duda de ello. Nuestro Señor era un hombre de oración. ¿Cuándo y dónde oró Jesús? La oración profunda y predominante no siempre es conveniente. La oración eficaz exige un compromiso de tiempo y lugar. Jesús ejemplificó este hecho en Marcos 1 y 35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar apartado a orar. ¿Cuándo oró Jesús? Oró durante las primeras horas del día. Oró cuando no había nadie alrededor y no había interrupciones. Pasó tiempo de calidad desde temprano con su Padre. Oró mientras su mente estaba fresca y libre de los muchos detalles de la vida. ¿Alguna vez te has levantado muy temprano en la mañana para orar? Esos momentos son a menudo los más refrescantes, los más gratificantes y los más preciosos. ¿Dónde oró Jesús? Podría haberse quedado en su habitación o incluso en la casa, pero no lo hizo. Encontró un lugar solitario donde acercarse y comunicarse con su Padre. Como nuestro ejemplo, Jesús oró. Oraba con frecuencia. Pasó tiempo de calidad en oración. Oró cuando y donde las interrupciones no lo acosaran. Aunque Jesús había venido del Padre, sabía que su fuerza estaba en la oración. Entonces, si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Si Él necesitaba encontrar tiempo de calidad para orar, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Y si Él consideraba necesario alejarse de los demás mientras oraba, ¿no deberíamos hacerlo nosotros? Si tienes un coche, sabes que debes ponerle combustible con regularidad o dejará de funcionar. Ya sabes, debes alimentar tu cuerpo con regularidad o morirá. La oración es el combustible que alimenta el espíritu del hombre. Y si su espíritu no se recarga con oración frecuente, se agotará y se detendrá por completo. Cristo también pasó noches enteras en oración. Lucas 6 y 12 dice: un día, poco después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Toda la noche en oración a Dios. Algunas personas dirán: pero no puedo hacer eso. Tengo que descansar. Sí, necesitas descansar, pero necesitas pasar algunas noches en oración. Estoy de acuerdo en que no es fácil pero sí necesario. Debe haber sido así con Jesús porque multitudes de personas a menudo querían simplemente tocar. Él. Cuánto debe haber necesitado la recarga que vino de esas noches a solas con su Padre. El resultado siempre fue un nuevo suministro de poder y unción suficiente para el interminable drenaje de sus recursos espirituales. Pero durante esas noches, cuando oró poniendo ante el Padre las necesidades de un mundo pecaminoso herido, Dios lo encontró. Y nuestro Padre hará lo mismo con cualquiera que se preocupe lo suficiente como para perder unas horas de sueño para encontrarse con el Todopoderoso. Para que una persona renuncie a su descanso. Interceder por los demás revela su sinceridad, y que una persona dedique solo a Dios una mañana, un día o una noche entera muestra su pasión por ayudar y bendecir a las personas e indica que ellas son su primera preocupación. La Iglesia debe redescubrir su fuente de poder. La Iglesia actual se ha embellecido mediante la construcción de edificios altos e impresionantes lugares de culto. Pero la misma Iglesia en muchos casos no tiene contacto con la gente. Como resultado,
Ha habido una generación entera que no conoce a Dios, que no lo ama ni le sirve. Amigos míos, esta generación necesita a Dios. La Iglesia hoy, la Iglesia debe renacer para la tarea de alcanzar a esta generación para Dios. Debe llegar a la cima de la montaña y pasar tiempo en oración. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos aprender a buscarlo con todo nuestro corazón. Necesitamos esas reuniones de oración en la cima de las montañas. Necesitamos esos momentos de oración solitaria. Los necesitamos 1000 veces más que Jesús. La oración era la comunión de Jesús, su inspiración, su fuerza. Jesús estableció el modelo de oración para nosotros. Nos estaba mostrando cómo vivir, cómo adorar, cómo orar. Y si tuviéramos éxito en nuestras vidas para el Señor, haríamos bien en seguir el ejemplo de nuestro Señor. Jesús dijo en Lucas 18:1, que oren siempre y nunca se rindan. Dios quiere que aprendamos, que oremos en tiempos de adversidad, en tiempos de agitación, en tiempos de problemas. Él quiere que oremos y no nos desanimemos ni nos rindamos. No te rindas, no te rindas, cualquiera puede hacerlo. Pero se necesita resistencia, coraje y compromiso para orar y no desanimarse. La oración no ocupó un segundo lugar en la vida de Jesús. Es hermoso darse cuenta de que aunque Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, la oración siempre ocupó el primer lugar en su vida. La oración era para él la prioridad número 1. ¿Es la oración el primer lugar en tu vida? ¿Tiene la misma prioridad en tu vida que tuvo en la vida de Jesús? Seamos muy honestos, la mayoría de nosotros oramos si tenemos tiempo. Rezamos para que el bebé no llore y nos moleste. Rezamos si los vecinos no vienen por la noche. Oramos si no tenemos que limpiar la casa o ir de compras o ir a trabajar. Pero para que la oración sea efectiva en cada una de nuestras vidas, como Dios quiso que debería ser, debe tener la máxima prioridad en nuestras vidas. Cuando Jesús subió a la cima del monte a orar, estaba allí con ese único propósito, allí nada lo perturbaba. Entonces oró. Y hasta que usted y yo podamos aprender a utilizar la oración con la misma determinación, nunca podremos alcanzar las cimas de las montañas de bendición y unción y recibir la bendición de Dios. La oración sumo sacerdotal de nuestro Señor. La oración de Jesús en Juan 17 es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. En él podemos sentir los latidos del corazón de Jesús mientras reza a su Padre. Y las preocupaciones por su pueblo que expresó allí son preocupaciones que debemos compartir mientras acudimos a Dios en oración. Miremos algunas de esas cosas por las que Jesús oró en su oración sumo sacerdotal, la oración en la que también podemos sentir la profundidad de su amor por el Padre y por nosotros, sus hijos. Jesús oró para que sus discípulos fueran todos uno. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Santo Padre, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos así como nosotros somos. Juan 5:11. ¡Qué comprensión tan preciosa! Jesús oró por ti y por mí. Y oró para que pudiéramos ser uno con Él de la misma manera que Él es uno con su Padre. Piense en la cercanía, la calidez, el compartir que se da entre padres e hijos. Y Jesús le está pidiendo al Creador del universo que genere esa misma afinidad entre Jesús y todos sus seguidores. El hecho de que Jesús oró por esto indica que es posible y que debemos orar por ello. Jesús oró para que sus discípulos tuvieran gozo. Ahora vengo a vosotros. Muchas cosas les dije mientras estaba con ellos en este mundo, para que se llenaran de mi gozo. Juan 5:13. Qué maravilloso es darnos cuenta de que cuando Jesús oró por todos nosotros, oró para que pudiéramos poseer su gozo divino. Con los recursos de Jesús disponibles nunca deberíamos estar tristes o infelices. De hecho, deberíamos estar llenos de alegría, su alegría. Y verdaderamente el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Nehemías 8:10. Cuando estamos alegres, nos llenamos de fuerza. Pero cuando nuestra alegría se acaba, nos debilitamos. Este también es un tema apropiado para nuestras oraciones. Jesús oró para que todos sus discípulos fueran guardados del mal. Jesús sabía que todos sus seguidores estarían bajo ataque. Su oración en Juan 5:15 fue: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes a salvo del maligno. Dios no nos quita de nuestros trabajos para evitar que nos expongamos al mal. Él está decidido a destruirnos y continuamente trata de alejarnos de Dios y su palabra. Pero Jesús, el Hijo de Dios, oró para que no fuéramos vencidos por ninguno de los trucos que Él emplea contra nosotros.
Y necesitamos orar de la misma manera, todos los días. Jesús oró para que sus discípulos vivieran vidas santas. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 5:17, santifícalos, oró Jesús. La palabra santificar simplemente significa apartar para un propósito sagrado. Solo hay una manera, un solo medio para lograr esto, la palabra de Dios. Dios ha provisto su palabra como instrumento de nuestra santificación. Efesios 5:25 y 26 dice, para los maridos, esto significa amar a sus esposas así como Cristo amó a la Iglesia. Él entregó su vida por ella para hacerla santa y limpia, lavada por la limpieza de la palabra de Dios. Nos santificamos aprovechándonos de sus recursos, leyendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, viviendo según la palabra de Dios dirige y orando para que su purificación se realice en nosotros. Jesús oró para que sus discípulos fueran perfectos. Juan 5:23 dice, yo estoy en ellos y tú en mí. Que ellos experimenten una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como a mí. Esto es asombroso, pero es exactamente lo que Jesús oró. Para que seamos perfeccionados en Él, para que el mundo que nos rodea pueda llegar a conocer el amor de Dios en Cristo al observar nuestra vida limpia y nuestra vida piadosa. De hecho, debemos pedirle a Dios diariamente que nos use como testigos eficaces de su amor. En Juan 5:24, Jesús oró para que sus discípulos recibieran vida eterna. Padre, quiero que estos que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste porque me amaste desde antes del principio del mundo. Piénsalo, Jesús oró para que los habitantes de todo el mundo puedan recibir la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Jesús es ese Hijo unigénito descrito en las Escrituras. Él es quien oró por nosotros, por ti y por ti. Para que heredemos la vida eterna. Qué bendición la esperanza que tenemos en Jesús. Y de la misma manera, debemos orar diariamente por la salvación de aquellos a quienes amamos y que aún no conocen al Salvador. Seamos lo que seamos o lleguemos a ser en nuestra vida espiritual. Todo se lo debemos al Salvador que se entregó por nosotros. Quien oró por nosotros para que pudiéramos ser uno con Él y quien nos dio un modelo tan hermoso para seguir en nuestra propia vida de oración. Padre Señor, me ayudó a aprender que eres Señor de mi vida. Tú tienes el poder de gobernar todo lo que pienso, creo y hago. Cuando permito que mi mente corra hacia lugares que destruyen mi paz, recuérdame que estos son pensamientos ilegales. No es necesario que me detenga en sentimientos y afectos que contribuyen a los miedos. Reconozco que mi mente vivirá en perfecta paz mientras fije mi atención en ti. Entonces, Señor Jesús, deja que tu paz gobierne mi corazón. Recuérdame la pieza que tengo en tu casa y enséñame a agradecer aquellos acontecimientos que me hacen correr hacia ti, centrarme en ti y permanecer en ti. Nunca necesito vivir con pensamientos temerosos y perturbadores. La verdad es que tú tienes el control. Querido Padre Celestial, te alabo por tu firmeza y presencia constante en nuestras vidas. A veces podemos sentirte a nuestro lado. Sin embargo, es difícil comprender que estás ahí. A veces la vida se vuelve tan dolorosa que nuestras mentes simplemente no pueden sentirte a través del dolor. A veces nos quitas esos sentimientos para que te busquemos aún con más fervor. Ruego ahora, Padre, que pueda confiar no en mis emociones, sino en tu amor por mí. Que pueda confiar en que tu palabra sea la verdad que gobierne mi vida por encima de mi entendimiento. Ayúdame a reconocerte y creer en ti, aunque mis emociones me digan lo contrario. Eres bueno, eres confiable y eres amable. Eres todopoderoso y todo amoroso. En la búsqueda de Dios, recordemos que Él está dentro de cada uno de nosotros. No necesitamos buscar afuera, sino mirar dentro de nuestros corazones y encontrar la chispa divina que nos conecta con lo trascendental. ¿Listos para explorar más profundamente esta conexión? Suscríbete para seguir descubriendo la presencia de lo divino en nuestras vidas. Te espero en nuestro próximo encuentro espiritual.